Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 25º Seminario Internacional que tiene como título Filosofía para Niños y la Inteligencia Artificial. El día de hoy, de forma muy especial, nos va a acompañar integrantes de la comunidad Littman para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor, es un privilegio académico e intelectual contar con cada uno de los integrantes de esta maravillosa comunidad, dialogar, conversar, conocerlos y por sobre todo educar a los ciudadanos digitales del mundo, porque este video luego lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales, en los grupos de WhatsApp que administra el instituto, y vamos a enviar a todos los que se suscribieron vía formulario. Por favor, voy a ceder la palabra desde el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niñas y Niños a Alex, y asimismo cada uno de los integrantes se pudiera presentar, los pudiéramos conocer. Por favor, maestro, puede hacer uso de la palabra, Alex. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial en cabeza de Daniel Malpartida, este amigo, este gran trabajador por la, el crear espacios para que la inteligencia artificial sea un motor de desarrollo y de autoconocimiento en estos días. Estamos muy contentos como comunidad Lipman de participar en este espacio. Estamos con Axel, Marisol y Yasmín desde México. Está Iñaki en España y Eriquita en Suecia. Y desde Ecuador, Eddie y, digamos, aquí quien estoy hablando, Alex, para trabajar el tema de la inteligencia artificial y filosofía para niños. Le voy a dar la palabra primero a Iñaki, que es un profesor que durante casi 40 años trabajó en filosofía para niños. Él ha podido ver todo el desarrollo, no solo del programa, sino también de todo lo que hemos vivido en en este tiempo, en estos tiempos. Yo apenas pude compartir pocos años de vida, por ejemplo, de Matthew Lipman, apenas por correo, no lo pude conocer personalmente. A quien sí le pude traer a Quito es a, este, a- ¿cómo se llama? La compañera de Lipman, ya se me fue el nombre. Se me fue ahorita. A quien le pude traer es a Anne Sharp, con la cual pudimos estar aquí en Quito y conversar con ella mucho y trabajar con ella. Y bueno, y aquí algo que es interesante para Perú es que cuando nosotros le trajimos a Anne Sharp, en Perú todavía no había filosofía para niños, pero invitamos a la Universidad de San Marcos y vino un grupo de chicos que venían por carro, que venían de diferentes maneras y les ubicamos aquí en casa y estos chicos pudieron compartir con nosotros el Congreso de Filosofía para Niños. Estoy hablando hace más de 25 años. Y al regreso ellos fundaron el Instituto de Filosofía para Niños y Niñas allá en Perú, lo cual para nosotros es siempre una gran alegría. Nada, Iñaki, entonces te doy la palabra a ti. ¿Qué presentación tan... Estás muteado, Iñaki. Sí, es que tenía esta pantalla abajo y no se me... Bien, hay un pequeño ejercicio que hemos hecho con Fabi antes de comenzar, precisamente para ver cómo comenzábamos. Él ha propuesto, dice, ¿por qué no haces una introducción a filosofía para niños? Y digo, bueno, yo puedo hacer una introducción, tú también, mucha gente la puede hacer, ¿no? Pero hablando de inteligencia artificial, también sería interesante preguntarle al ChatGPT a ver qué es lo que nos dice. Entonces, Fabián ha hecho la pregunta y el ChatGPT ha elaborado una respuesta que quizá tú la puedes compartir o yo la puedo poner aquí
en la pantalla. No sé cómo lo ven, lo digo porque tengamos todos una visión. Es un texto breve, es prácticamente una página, pero no hace falta leerlo todo porque muchas de las cosas son sabidas por todo el mundo. Pero sí me gustaría hacer alguna reflexión sobre esta cuestión desde un punto de vista filosófico, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces, bien, tú tienes Sí, lo que pasa es que yo ahora sí, bien, si les parece, yo comparto esta página que me la puse este texto me lo puse en una página de Word, que es un poco, a ver, aquí, compartir. Y así yo lo puedo ir siguiendo, lo puedo ir leyendo y comentar algunas de las cosas que les quería decir. ¿Lo ven ahora? No, no es este. No es este, no es este. Es que tengo 3 páginas abiertas aquí. Ahí está. Este es el que... Un segundo. ¿Están viendo qué es la filosofía para niños? Sí se ve ¿Sí? la pantalla, maestro. De acuerdo. Bien. Uno lee esto y tiene la tentación de decir, es impecable. O sea, la información es correcta, está bien redactada. Una de las cosas que tiene esta inteligencia artificial, otras no lo sé porque no lo conozco, pero ChatGPT es elegante escribiendo, es seductor, porque dice las cosas de una manera no impositiva y no taxativa, sino que digamos, las comunica bien. Y entonces yo estaba pensando, vamos a ver qué es lo que nos dice o qué podemos decir a partir de esto. Efectivamente, Lippmann crea Filosofía para niños a final de los 60, se publica El descubrimiento de Harry, y hay una cosa que no se dice aquí, y que hay dos cosas hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Pero hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una, sí que Lippmann es el impulsor. Matthew Lippmann impulsa es una idea, una intuición de estas geniales, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacer filosofía con los niños? Si los niños saben pensar, si los jóvenes que tengo en la universidad no saben pensar bien, habrá que ayudarles, habrá que empezar antes, ¿no? Entonces, Lippmann tiene esta intuición, crea la novela, la prueba, etcétera, etcétera, y enseguida se encuentra con una persona, que es Anne Sharp, que le dice, Matthew, todo esto no sirve de nada. Todo esto no sirve de nada si no se hace una formación del profesorado. La formación del profesorado es fundamental, o sea, porque las cosas no son automáticas. Uno no puede llegar allí y decir, pues como los niños son filósofos, pues que piensen y que hablen y que dialoguen y todo está muy bien. No funciona así la cosa y nos hemos dado cuenta, ya se dieron cuenta enseguida que se fundó, que un papel fundamental que aquí no aparece, y esa segunda cosa que yo he hecho a faltar, es el tema de la formación del profesorado. Filosofía para niños no es solamente que los niños y niñas piensen en grupo, piensen en comunidad, piensen respetuosamente, piensen críticamente, piensen creativamente y piensen cuidadosamente, sino que hay un acompañamiento de alguien que mira desde fuera. Y esta expresión desde fuera puede parecer incluso un poco oportuna, ¿no? Porque nos gusta implicarnos, nos gusta estar dentro de las situaciones, más en una comunidad, etc. Pero la maestra o el maestro tienen un papel. Yo en esto soy seguidor acérrimo de Paulo Freire. Una cosa es el diálogo, o sea, una cosa es dar la voz, dar la palabra, y otra cosa es el maestro. La maestra también tiene voz, también tiene palabra, también forma parte de este diálogo. Entonces a mí eso me parece que aquí en este texto faltaba hacer este énfasis en la presencia adulta como acompañante, no para imponer, no para decir cuál es la verdad y cuál no, no para decir quién está equivocado, sino ayudar a generar pues, un proceso de diálogo auténtico. Porque
ya digo, y una palabra que me gusta utilizarla desde lo negativo. No hay automatismos en la vida. Sí, los hay, lamentablemente. Pero los automatismos hay que intentar reflexionarlos, ¿no? Entonces, dice, no se trata de responder como grandes pensadores, sino aprender a pensar con otros y desde sí mismos, con rigor y empatía. Las frases están bien, todas las frases están bien. Los niños argumentan, escuchan, reformulan, dialogan, etcétera, etcétera. Pero por sí solo no lleva a muchos sitios. Es la distinción que se puede hacer desde el punto de vista filosófico en tener unos conceptos claros y tener unas ideas. El ChatGPT nos proporciona conceptos. Un concepto delimita algo, lo explica, pero una idea va más allá de un concepto. Una idea es algo que nos involucra, que nos implica, que nos mueve a la acción. Y en este sentido hay una neutralidad en el texto que yo creo que bueno, se podría modificar. No decimos, por ejemplo, he tenido un concepto. No, no decimos eso, decimos, he tenido una idea que sirve para algo. Entonces, ese servir para algo y esta idea que nos mueve es la vida del proyecto. La vida del proyecto no son los datos, no son las cosas objetivas que aparecen aquí, ¿no? Dice, extracción de preguntas filosóficas generadas por los propios estudiantes. Bueno, no todas las preguntas son filosóficas, o unas preguntas son filosóficas en un contexto y no lo son en otro, o un exceso de preguntas filosóficas puede ser una rémora para la comunidad, puede ser una pérdida de tiempo, puede ser darle vueltas a las cosas sin llegar a ningún sitio. O sea, cualquier cosa que estamos viendo aquí, y voy acabando ya, pues nos lleva a mí por lo menos me lleva a discutirlo. ¿Por qué? Porque hay una confianza en que hay una información que está bien, pero esa información no genera conocimiento. No te dice qué es lo que hay que hacer, no lo puede decir de ninguna manera. El conocimiento lo genera cada uno en sí mismo, ¿no? Decimos, vamos a seleccionar democráticamente una pregunta. Esto lo pongo como ejemplo. ¿Qué quiere decir seleccionar democráticamente? ¿Votar? ¿Y si siempre salen las mismas o de las mismas personas? Y hay gente que nunca escogen sus preguntas. ¿Eso es democrático? Esto entra en contradicción con el dar la palabra a los niños, ¿no? Porque muchas veces, y esto yo lo he vivido en clase de muchos tipos, ¿no? Hay niños que nunca jamás tienen oportunidad de hablar, porque siempre hay otros que hablan mejor, que plantean mejor las cosas, que tienen más seguidoras y seguidores. Entonces, cualquiera de estas afirmaciones que aquí se hacen, que objetivamente están bien, son discutibles. Esta es la tarea de la filosofía. Esta es la tarea de intentar ir más allá, intentar llegar a lugares a los que antes no se llegaba porque ni siquiera se daba la posibilidad de que los niños y niñas pensaran por sí mismos y se les tuviera en cuenta. Eso lo puede hacer una plataforma de inteligencia artificial, esta mediación, como aquí se sugiere, como explicaba antes el profesor, que en Italia se está investigando para hacer inteligencias artificiales que sean funcionales en determinados contextos educativos, filosóficos, etc. Bueno, hemos de ver, vamos a ir creando todo esto. Pero mientras tanto, creo, y ahora sí acabo ya, porque si no vivimos un poco en las fantasías, estas de que, el niño es un filósofo natural. Bueno, todos los niños lo son, siempre lo son. Cualquier cosa que dice un niño es sagrada. Hay que escucharlo siempre, nunca se puede interrumpir. Hemos de dejarnos llevar por la espontaneidad de los niños. La espontaneidad es un valor supremo. En fin, hay un montón de cosas que aparecen aquí que evidentemente no pueden aparecer o sea, esto es un texto resumen, ¿no? Pero sí que a mí lo que me gustaría con esta intervención es mostrar que los conceptos en sí mismos mueven poco. Que los conceptos en sí mismos, bueno, está bien, pero no generan conocimiento. Tenemos información, sabemos ciertas cosas, pero no se nos genera el conocimiento. Y eso solamente se puede hacer entre personas.
Nos podemos ayudar de libros, nos podemos ayudar de películas, nos podemos ayudar de procedimientos o mecanismos de inteligencia artificial. Pero el conocimiento no lo genera la inteligencia artificial. No lo genera el libro, no lo genera una película. El conocimiento lo generan las personas que lo asumen, que lo incorporan, ¿no? Y este papel es el que no se puede sustituir. Podemos sustituir las fuentes de datos, pero no la generación del conocimiento y compartirlo en comunidad. Es una pequeña reflexión para empezar con este tema. Muchas Por gracias. favor, Aquí. quiero participar. Claro, Claro. Daniel, si puedes dejar de compartir la Sí, pantalla. sí, 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 ahora mismo, que es que me quito esta página de aquí. No lo veo. Ya era. No veo. Ahí. Dejar de compartir. Ya, ahí estamos, maestro, ahí estamos. Dos preguntas nucleares y fundamentales. Si hay algo que movió nuestras vidas desde que tuvimos conciencia, razón, desde que tuvimos un libro en mano, es cómo les enseñamos a filosofar a nuestros niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y lo segundo, en los países en donde nos encontremos, en lo que corresponde aquí en Lima, Perú, a la educación secundaria, a la preparatoria o el equivalente al bachillerato en otros países, se está enseñando la asignatura, el curso, la materia, el tópico de filosofía, porque lo que usted ha dicho, ideas fundamentales y nucleares, el problema de un pensar crítico y creativo, el problema de la formación de los maestros. Esas dos preguntas. ¿Cómo les enseñamos a filosofar a nuestros niños? Y si en los países donde estamos se está enseñando la asignatura, la materia, el tópico, el curso de filosofía. Por favor, maestros. Bueno, muy brevemente, justamente aquí en España se está reduciendo la filosofía como asignatura del bachillerato, la secundaria, en 16, 17 años, y es un problema. O no, porque se reduce un tipo de formación en filosofía. Entonces yo en esto también quiero hacer, no se trata de decir, ya tenemos más horas de filosofía. El contenido es importante, el contenido es fundamental. Erika. Erika, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Perdón, creo que se oye un eco nuevamente. No, muy bien, estamos muy bien, Erika. Ya. Bueno, yo uniéndome un poco a lo que justamente acaba de decir Iñaki, yo plantearía no cuánto más se enseña filosofía o cómo enseñamos a filosofar, sino cuánto más podemos filosofar con nuestros alumnos o con la gente que está a nuestro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Suecia las clases de filosofía son teóricas, o sea, no se hace filosofía. Entonces es como una materia más, como estudiar en la parte histórica. Pero a realizar filosofía con los niños es totalmente diferente. O sea, nosotros hacemos filosofía para niños dentro de las clases de lengua materna. Entonces, la filosofía se convierte como en un encuentro, no como en una clase formal del bachillerato o de la primaria. Entonces, ahora lo que se está planteando es que a través
de los encuentros filosóficos con los niños se trate de desarrollar la filosofía, porque no sé si se puede enseñar filosofía, sino lo que se hace es desarrollar filosofía. O sea, se aprende filosofía filosofando, algo así. Exactamente. Justo esto me lleva a la... Yo quería compartir con ustedes la primera tesis de la filosofía de la historia de Benjamin. Eh, ¿Por qué? Ustedes ya van a darse cuenta por qué quería. Dice, hay un autómata que se construyó de tal manera que puede responder a cada jugada de un ajedrecista con una contrajugada que le asegura la victoria. Una marioneta vestida de turco y con una pipa en la boca se sienta frente a un tablero de ajedrez colocado sobre una mesa. Un sistema de espejos crea la ilusión de que esta mesa es transparente por todos lados. En realidad, un enano jorobado, que es un maestro del ajedrez, está escondido detrás y dentro y dirige la mano del autómata con hilos. Podríamos imaginar una contrapartida filosófica de este dispositivo. El muñeco llamado materialismo histórico debería ser manejado por la teología, que hoy es pequeña y fea y no debe dejarse bajo ninguna circunstancia. Quería quedarme con la imagen, ¿no es cierto? Bueno, es una situación interesante que él ve cómo, digamos así, hay un planteamiento teológico atrás de todos estos planteamientos filosóficos del materialismo histórico, pero yo quería quedarme con la imagen de esta tesis uno de Benjamin, porque quería ver si hoy en día la inteligencia artificial no es ese muñeco que está o como decía Eriquita, los profesores de filosofía a veces son ese muñeco. Atrás está el texto, el libro, y vienen y dicen Kant, teoría de la crítica, y comienzan las clases, ¿no? Yo, imagínense, me gradué de filosofía, hice la licenciatura, hice la maestría y el doctorado en filosofía, y nunca filosofé en clases, solo estudiaba. Entonces me estaban enseñando a hacer un muñeco que estaba ahí con hilos, repitiendo lo que históricamente se había pensado, sin ninguna relación con la historia, sin ninguna relación con mi contexto. Entonces, yo no sé si hoy en día también podemos decir lo mismo de la inteligencia artificial a ratos, de que se sobreestima algo que es muy importante, sí, pero que se sobreestima y quizá no estamos cayendo otra vez, volviendo a ser esos muñecos en la educación. Y, y esa es como yo quería compartirles de eso justo ahora, gracias a la pregunta de Daniel, las intervenciones de Iñaki y Eriquita acerca de la inteligencia artificial. Pero vamos a escuchar a Axel y luego le pedimos a Chati que nos cuente una historia, un cuento para comenzar este diálogo, ¿ya? Axel, Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? muy bien. Muy bien, Axel. Perfecto. Muy Eh, claro. Porque ando acá afuera, una situación eh, familiar, bueno, ando acá fuera de la casa, pero a ver si puedo durar un ratito más aquí Muy bien. en el encuentro. Muy bien también. Bueno, eh, déjenle, apago la cámara para tener un poquito más de red. Bueno, yo lo que iba a comentar es que, claro, ya se habló de ese modelo tradicional de la enseñanza de la filosofía de una manera teórica. Y creo que algo revolucionario ahorita es la manera de abordar la filosofía desde una manera, bueno, más práctica, ¿no? Las prácticas filosóficas, en donde varios autores pues incluyen filosofía para niñas, niños y adolescentes. Pero aparte de ella, pues hay otras más, el café filosófico, la caminata filosófica, que de alguna forma retoman esas filosofías helenísticas o esas prácticas que se llevaban a cabo en la filosofía griega antigua, ¿no? Como la caminata filosófica, pues a partir de los peripatéticos y filosofía para niños, pues que retoma el diálogo socrático. Y más que nada, aquí sí me gustaría poner énfasis de que, bueno, se da ese valor a lo práctico, ¿no? A la vida cotidiana. De alguna forma,
se ve la filosofía desde un sentido más significativo y relevante. No obstante, no significa que vamos a satanizar la filosofía teórica ni a endiosar la filosofía práctica, sino buscar una congruencia entre la teoría y la práctica. Y siempre y cuando pues se haga desde esa capacidad de juicio que comentaba Littman y no caer en un aprendizaje mecánico. Yo creo que una clave para aprovechar la inteligencia artificial es, es no caer en esa falacia de autoridad, ¿no? De ver todo lo que diga la inteligencia artificial, pues es la verdad absoluta, ¿no? Sino tomarlo como referencia y a partir de ahí crear nuestros juicios, ¿no? Ver con esto sí estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en esa definición de filosofía para niños, en unas cosas estaba de acuerdo, en otras no tanto. Y más que nada porque yo ahorita veo filosofía para niños como desde posturas, ¿no? la, el fomento del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, pues es el modelo clásico, ¿no? Pero también hay otros modelos, como el de Diego Antonio Pineda, que fomenta el pensamiento, un modelo de 6 dimensiones: crítica, creativa, solidaria, analítica, reflexiva, intuitiva. Entonces, ¿cómo ver de que pues no es algo unidireccional, sino que pues tiene muchas posibilidades? También algo de lo que me quedé pensando, por ejemplo, allí se comentaba de que se creó en los 70 y yo siento que actualmente pues la filosofía para niños no se ha dejado de crear, se sigue creando y recreando a pesar de que ya no están con vida los autores y, y yo siempre utilizo mejor se empezó a crear, ¿no? En vez de se creó en tal año, aunque bueno, más precisamente pues sería el 1969. Se empezó a crear porque ya ahorita pues no se ha dejado de crear. Y bueno, con eso cierro mi participación. Excelente, excelente, Axel. Muchísimas gracias. Sabes que yo creo que la pregunta justamente ahora de esta reunión es si el chat, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías pueden seguir recreando filosofía para niños y les vamos a permitir que lo recreen, que puedan ser, si son interlocutores competentes o más bien estamos sobredimensionándolo y no, siempre tiene que ser una persona la que, por ejemplo, monitoree, dirige, tutorice, facilite una comunidad de diálogo, un espacio de filosofía con niños. ¿Será que la podemos recrear hacia eso? Esa es como una pregunta que está ahí. Yo quería comenzar con un cuento al estilo tradicional, ¿no es cierto?, de la metodología Lippmann. Y yo le quería pedir a Chati que nos cuente, que nos haga un cuento, Chati, y a partir de ese cuento poder hacer unas preguntas, reflexiones en este espacio. Entonces, Chati, tienes la palabra. Cuéntanos un cuento. Claro que sí, con mucho gusto. Imaginemos un grupo de niños que encuentran un bosque mágico donde cada árbol cuenta una historia diferente. Uno de esos árboles que representa la inteligencia artificial tiene la habilidad de recordar y contar todas las historias del mundo, pero depende de los niños para darle un propósito a esas historias. Así que la pregunta sería, ¿qué harían los niños con ese conocimiento y cómo lo utilizarían para crear algo nuevo? Vamos a dejarlo ahí para que podamos reflexionar y dialogar sobre ello. Muy bien, fue un cuento corto, ¿no es cierto? Un cuento en el que los niños, si no me equivoco, juegan en un bosque y pueden conversar con los árboles. Y hay un árbol que es justamente la inteligencia artificial y, y que es diferente a los otros árboles, que pudieran ser nuestras miradas, nuestras formas de ver el mundo. Y ahí yo tengo ya una pregunta si el chat tiene una mirada distinta. Alguna vez Iñaki nos compartía en una comunidad que
lo interesante de la filosofía es que es ponerse las gafas de otro, es decir, ponerse, ver miradas distintas, aprender a ensayar miradas diferentes a las que normalmente en los medios de comunicación masivos, en las películas de Hollywood, ¿no es cierto?, nos han ido colocando y a través de la filosofía tratar de sacarnos un rato y ponernos las miradas de otros, de comunidades indígenas, de miradas de niños, de mujeres, etcétera, etcétera. ¿Y será que el chat es otro árbol, otra mirada, otros lentes por los cuales nosotros podamos relacionarnos, ver, disfrutar el mundo en el que vivimos? Entonces, no sé si el cuento está claro, no sé si alguien quiere tener el Alex, micrófono para contarnos otra pregunta. sí, Alex, Daniel. Fundamental en lo que ustedes dicen en el mismo lenguaje de la filosofía de Littman, la pregunta de los niños, el por qué, la capacidad del asombro en los niños. Les voy a compartir de un texto de María Victoria Peralta, de Editorial Trías, página 174. Frente a ello, los niños buscan sus respuestas mediante la explicación científica, una historia o cuento de fantasía que ofrece una interpretación útil a nivel simbólico o abordándolo filosóficamente en forma de preguntas. Ahí la labor, la tarea y la función del docente es nuclear y fundamental. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le acercamos a ese mundo simbólico, a esa capacidad de formularnos preguntas, de reformular las preguntas, de volver a reconstruir las preguntas y encaminar desde que son niños cómo les acercamos a cuestiones fundamentales del hombre, del mundo, de la vida. Hoy en día, ¿no? Enséñale a los niños qué es la inteligencia artificial. Sienta a niños y diles que traten de escuchar la entrevista que hacen estos ingenieros de Google a esta inteligencia artificial que luego se difundió en el mundo, y usted mire los rostros, los ojos, los gestos de los niños, esa capacidad de asombro, cómo esta inteligencia artificial de Google, estos dos ingenieros que le entrevistaron, cómo pueden causar en ellos ciertas reacciones, ciertas emociones, hasta miedo. Cedo la palabra a ustedes, maestro. Eriquita. Gracias, Fabi. Volviendo a tu pregunta, hay un punto en el que ya no puedes seguir en un proceso filosófico o tratando de llegar a una discusión filosófica con los niños, porque hay un punto en el que la inteligencia ya no puede seguir correlacionando el contenido de tu discurso. No es lo mismo cuando tú manejas, porque he hecho la prueba, eh, cuando conversas con el chat, hay un punto en el que te vuelve a repetir a ciertos códigos que tú ya procesaste o ya le incluiste dentro de tu diálogo. Claro que puedes llegar a establecer como em, un diálogo en base a lo que tú vas diciendo, pero siempre en base a lo que tú vas diciendo. No aporta cosas nuevas a lo que tú estás señalando. No es como cuando tú hablas con alguien, como cuando tú y yo conversamos, por ejemplo, y hay un punto en el que yo aprendo un montón de lo que tú dices en base a lo que yo digo. Esa dinámica no hay con el chat GTP o con cualquier inteligencia artificial. Entonces, ahora, por ejemplo, si compras desde esta semana, ahora no es muy fácil, ¿cómo se dice? Realizar diálogos complejos, por ejemplo. Te pide que pagues ahora, que cojas el GTP Plus. Ya no te dibuja más que 3 gráficos y se demora un montón. Entonces, cada vez es como te hace acceso también a la parte económica. Hace una semana podíamos trabajar con el chat GTP sin límite,
sin límites y ahora es como, no, ahora tienes que pagar para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, esas cosas también es como te hace reaccionar frente a la necesidad de la humanidad, de que yo quiera conversar con una persona en lugar de tener una máquina. Y, por ejemplo, puedes poner la voz de Bon Jovi, por ejemplo, y dices, wow, o sea, hay una parte afectiva que va moviendo porque está, eh, la inteligencia artificial está en base a programas en la memoria, como el Google. Cuando utilizas el Google Translate, siempre se me viene la imagen eso. Son códigos que ha almacenado, pero llega un punto en que ya no hay más de esos códigos. Entonces no puede crear cosas de la nada. Y cuando, no sé si han visto que cuando le dices, haz un dibujo de algo que no tenga base, las imágenes son un poquito oscuras, es como no buenos caracteres, especialmente en los rostros. Pero si tú pones una base y le dices, sobre esta base sigues montando ideas, ahí es increíble. Entonces dices, necesita una base para poder construir un conocimiento, igual que nosotros, absolutamente, pero la parte humana crea también dentro de la conexión con otro ser humano un proceso y ese proceso es el conocimiento. Entonces el conocimiento necesita humanidad más que bancos de información. Eriquita, ¿se puede eso un poco aplicar a los tres principios de la ética en inteligencia artificial, que son la transparencia, es decir, que los niños y niñas sepan que están interactuando con una inteligencia artificial? La explicabilidad es otro principio, que es que no puede hacerse una caja negra, sino que lo que haga la inteligencia artificial o lo que intervenga en las comunidades de diálogo tienen que estar explicadas lógicamente y no simplemente como así de manera mágica, ¿no? Y la tercera es el acompañamiento humano, es decir, que la inteligencia artificial no sustituye porque al docente o al facilitador, sino es más bien una herramienta complementaria. Esos tres principios pudieran estar cercanos a lo que tú planteas, Erquita. Sí, claro, justamente eso. Tuvimos recién una capacitación de inteligencia artificial y nos decían, hay que partir del hecho, siempre decir a los estudiantes que lo que nos dice la inteligencia artificial puede ser falso. Tienen que tener esa premisa. O sea, no confiar 100%, no hacer como un diario de vida el tener esta interrelación con la inteligencia artificial. Pensar siempre que las cosas no son como se las presentan. Hay que pensar que es, o sea, una, un sistema creado por los seres humanos y que tiene sus fallas como cualquier otro sistema. Muchas gracias, Eriquita. Se hizo una investigación en la percepción de la inteligencia artificial en niños y casi todos los niños tienen la percepción de que la inteligencia artificial es una persona más, ¿sí? Sí, ¿Qué opinan ustedes de eso? No es como nosotros, así para nosotros, yo pregunto a adultos y me dicen, es una herramienta o es un loro parlante, como decía nuestro profesor de Platón, sino que dicen, es una persona, no se hacen es lío. una persona, sí. El ¿Qué problema es opinan? que nosotros venimos de otro tiempo, donde nacimos sin máquinas. Los niños de ahora han nacido con máquinas y todo el tiempo es como están conectados hacia un monitor en donde van. No sé si han visto que los niños ahora no viajan solos, no van a sus escuelas solos. Hay un terror ahora por los padres de que nos lleven los celulares. Entonces, sí es como las máquinas son algo existentes, como un ser que está ahí. Bueno, Iñaki levantó la mano, solamente dejo la duda o el comentario acerca de que Axel nos pone, dice que es una persona no humana, como unas preguntas ahí que se pudieran ir trabajando. Mm.
también Tatiana nos pone, y jurídicamente hay personas no humanas, ¿no? Como las personas, las personas como las empresas, me imagino que está comentando también. Iñaki, Sí, esta distinción es fundamental en que sea, o sea, qué es la inteligencia artificial en el entorno de niños y niñas y en diferentes edades, porque decir niños pueden ser de 4 años o pueden ser de 12, no tiene nada que ver, un niño de 4 años con uno de 12. Entonces, esta distinción es fundamental, o sea, no se puede hablar de inteligencia artificial en general, ¿no? Porque los niños pasan por fases. Hay una fase de pensamiento mágico y en esta fase de pensamiento mágico se le atribuyen a muchos seres inanimados, se le atribuyen cosas. Hay sociedades enteras que veneran al sol, por ejemplo, pensando que se enfada si hacemos no sé qué y que hacemos y que entonces nos produce una serie de catástrofes porque hemos sido malos, etcétera, etcétera. Eso es pensamiento mágico y esto existe y ha existido hace muchos miles de años y seguirá existiendo probablemente. Y en los niños existe también. Luego hay la mentira. Por ejemplo, ustedes recuerdan la película de Star Wars. Hay un robot, bueno, hay los robots, hay una serie de cosas. Estaban manipulados por enanos, una palabra poco correcta políticamente hablando, ¿no? O sea, había personas que se hicieron muy ricas, además, porque cabían dentro de ese robot y lo manipulaban. No deja de ser un engaño, no deja de ser una mentira. La tecnología o cualquier creación humana siempre va acompañada, y ahora voy a decir una cosa en la que creo profundamente, y me sabe mal decirlo, pero es que cualquier creación humana siempre va acompañada de algo mentiroso, de algo falso, de algo traicionero, de algo demoníaco, llámenlo como quieran, me da igual eso, pero no hay algo que sea exclusivamente bueno, maravilloso, tal, sino que cualquier cosa puede ser eso y lo contrario. Una luz, la luz es muy bonita, nos ayuda a ver, pero también nos puede cegar, por ejemplo. Entonces, el tema no es el que sea una máquina o sea un humano. Hay humanos perniciosos. El hecho de que una persona humana acompañe a un niño no garantiza absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Es cada momento, en cada situación, en cada niño y niña, en cada grupo, en el que hay que hacer esta reflexión. Yo, evidentemente, creo que hay que hacerla desde un acompañamiento humano desde muchos puntos de vista, no solamente desde la tutora o el tutor, la persona que está a cargo, o de los padres incluso, ¿no? Pero es necesario cuestionarlo todo siempre, incluso lo que yo, lo que yo me creo de mí mismo. Bueno, a veces puede que sí, incluso, y yendo más allá, hay defectos o cosas que tenemos algunas personas que en algún momento resulta que son una posibilidad valiosa para conseguir algo, ¿no? Todo es muy complicado. La realidad humana es tan compleja que encasillarla en ciertas cuadrículas, pues creo que nos ayuda poco. Por eso, una cosa que creo que hoy por hoy la inteligencia artificial no hace, y quizá me equivoco, es trabajar con lo disruptivo. La inteligencia artificial difícilmente es disruptiva, difícilmente puede crear una historia, lo hemos visto, bueno, este cuento es un ejemplo, lo que ha creado esto, bueno, es una posibilidad, te da unas instrucciones para hacer algo y tal, bueno, pero crear algo que sea diferente de lo existente y que no se espere, y que no se lo espere nadie, eso es muy difícil que lo haga una inteligencia artificial porque están programadas para lo contrario, porque no es una inteligencia, esto hay que repetirlo de vez en cuando, ¿no? Una base de datos, o sea, es un conjunto es una elaboración estadística, no es una inteligencia. Aquí viene la seducción de las herramientas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, como decía Erika, hay una serie de elementos emocionales que son fundamentales en la transmisión. Nosotros aquí estamos hablando de ideas, estamos hablando de conceptos y de acompañar y de filosofar y de pensar y de razones, etcétera, etcétera. Nos movemos en el terreno de las ideas, somos herederos de Platón.
pobres de nosotros, algún defecto teníamos que tener. Entonces, hay una serie de elementos que van más allá de estas ideas y que no necesitan el concurso, incluso de la inteligencia. Yo siempre digo que se puede vivir sin pensar, pero no se puede vivir sin ser amado. Y entonces, a veces nos dejamos deslumbrar por ciertas cosas que creo que hemos de saber manejar, evidentemente. O sea, una de nuestras obligaciones, y yo he cambiado mucho de opinión en los últimos meses, ¿no? Una de nuestras obligaciones más perentorias, más urgentes, es saber entender bien las herramientas que tenemos entre manos. Porque si no, las herramientas se nos comerán, nos dominarán. Y eso nos hará menos humanos. Muchas gracias, Iñaki. Alex. Chati, ¿nos puedes decir tu comentario, por favor, hasta aquí? ¿Qué piensas tú? Claro, me encanta escuchar todas sus reflexiones. Creo que lo más importante es ese equilibrio entre aprovechar la tecnología y mantener siempre ese elemento humano, esa capacidad de asombro y de crítica. Es maravilloso que podamos tener estas herramientas, pero nunca hay que olvidar que lo que realmente nos hace crecer y aprender son las conexiones y el diálogo entre personas. Gracias, Chati. Teníamos en el chat, decía Eddie, en el caso del chat GTP está entrenada para entender el lenguaje humano y Tatiana nos dice, eso parece una mirada muy de Hobbes. Creo que se refería al tema de la tecnología, que está atrás de la tecnología cuando Iñaki nos decía, pueden llamarle, incluso dijo maldad, no me acuerdo los términos, pero creo que se refería al comentario de Iñaki. Antes de darle la palabra a Jazz, también quería puntualizar algo que me pareció, porque se dijeron muchas cosas en la intervención de Iñaki, pero hay algo que es verdad, que a veces también, por un lado, sobrevaloramos la inteligencia artificial, pero por otro lado también sobrevaloramos lo que teníamos antes de la inteligencia artificial. Creemos que antes teníamos comunicación perfecta, que era todo las relaciones amorosas, dice ahora ya no va a haber relaciones humanas con la inteligencia. No, ¿cuándo hubieron? ¿Cuándo hubo, perdón, esas relaciones? ¿No es cierto? Entonces, a veces sí tenemos ciertos extremos y gracias, Iñaki, por recordárnoslo. Jazz. Sí, hola. Bueno, pues justo va un poco en sintonía con lo que acabas de compartir y con lo que acaba de compartir el chat, porque ¿qué estamos enfrentando ahorita? Los chicos, los adolescentes están confiándole y solicitando consejos en aspectos de cercanía, en aspectos de conocer, porque no tienen un entorno que los acompañe, nunca tuvieron una comunicación en donde ellos se sintieran cercanos con alguien y que pudieran extenuar esas preocupaciones de adolescentes. Entonces, creo que como tú dijiste, ya lo planteaste bien, eso es algo que más bien estamos arrastrando. Y ahora con la entrada de chat, pues más bien yo creo que ese es nuestro foco de nosotros, es como seguir creando esos espacios en donde ellos, ellas, los desde pequeños encuentren esa voz, puedan nombrar esos problemas, puedan encontrar con quién reflexionarlos. Entonces, de ahí, como puntualizar exactamente, chat es nuestra herramienta nada más y es una buena herramienta, pero obviamente nunca jamás, y creo que aquí realzo el trabajo que tenemos cada uno de nosotros cuando nos formamos y nos damos cuenta que somos individuos en comunidad y que lo que le afecta al otro nos afecta, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería compartir. Perspectiva, Jazz, justamente esa idea de mantener
el acompañamiento humano y la comunidad es clave. La tecnología puede ser una herramienta maravillosa, pero siempre es necesario ese toque humano, ese espacio seguro donde los niños y adolescentes puedan realmente compartir, reflexionar y sentirse escuchados. Claro, ahora tenemos como, es lo que yo creo también, como un acompañante, ¿no es cierto?, a nuestras comunidades de diálogo, a nuestras clases, a nuestras reuniones familiares, que es obviamente nuestra libertad, pero que nos puede ayudar en momentos dados, ¿no es cierto? Yo me olvido, por ejemplo, de alguna cita de Kant, algún momento que yo está en mi mente y no me acuerdo, y la puedo tener ahí a la mano, ¿no? Antes tenía que ir a la enciclopedia, buscar en la biblioteca, pero ahora lo tengo un poco más fácil y a veces incluso sin saberla, puedo pedirle, ¿no es cierto? Que nos relacione, por ejemplo, a Kant con la inteligencia artificial hoy en día en la filosofía para niños en el aula o alguna idea que nos ayude. Entonces, sí, sí son elementos que se tienen que tener en cuenta. Iñaki, ibas a decir algo. Iba a recordar la pregunta que ha hecho Daniel antes, una de las preguntas que me parece que es relevante, ¿no? ¿Cómo enseñar a filosofar a los niños y adolescentes, ¿no? Y cómo hacerlo con la inteligencia artificial. En definitiva, creo que un poco nos veníamos aquí por esto, ¿no? Y a mí me gustaría, y les pasaré quizá en el chat, pues un pequeño resumen. Se pueden hacer mil resúmenes y mil ideas sobre todo esto, pero creo que una de las cosas que necesitamos los maestros y maestras, también profesores, educadores, educadoras, gente que se dedica a acompañar a otras personas en el crecimiento personal y en la vida, una de las cosas que necesitamos es saber bien las características de todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Cuando hablamos de filosofía para niños, ¿qué fomenta? No en teoría, no lo que se pretendía, no las intenciones, eso es una cosa. Las intenciones son una cosa, pero sirven de muy poco. Lo que interesa es lo que pasa en la realidad. Siempre es un estudio a posteriori de las cosas, lo que nos hace aprender. Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? No qué intenciones tiene la herramienta de la inteligencia artificial. Las intenciones sirven de muy poco. Yo no sé si soy hobbiano o qué, pero sí que soy bastante descreído de muchas cosas, ¿no? Y entonces hemos de mirar, ver lo que pasa, ver la realidad y ver lo que pasa después de que ha sucedido. No lo podemos prever. La realidad es imprevisible. Nada de lo que sucede, prácticamente nada de lo importante es previsible. Todos son acontecimientos. Bueno, nos hemos encontrado continuamente, ¿no? Las guerras, las enfermedades, las grandes catástrofes, todo eso no lo podemos prever. Porque si lo pudiéramos prever ya no se produciría y por lo tanto ya no existiría ese acontecimiento como tal, ni en el presente ni en el futuro. Siempre pasan las cosas a posteriori. Yo lo que digo es que creo que debemos lanzarnos a hacer cosas y comprometernos a comunicárnoslas, a compartir estos conocimientos que vamos extrayendo. Hace falta una reflexión, algunas reflexiones, muchas reflexiones, pero sobre todo también hacen falta experiencias valoradas críticamente. Pido la Gracias. palabra, por favor, Alex, y Un también está segundo, levantando la un mano, segundo, si no me Daniel. equivoco, Roxana. Un segundo, Daniel. Sí, yo vi la mano levantada y ya le doy la palabra este rato. No sé cómo se Sala, llama. Hola, O sea, solo un segundo. hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ro- están todos? Hola, Saludos. hola. Buen día para todos. Sé que, bueno, Daniel me invitó. Me llamo Roxana, yo vivo en Buenos Aires, pero ahora estoy en Perú. Yo nací en Perú y estoy como entre países. Yo trabajo mucho con el tema del sentido. Eh, y yo le comentaba a Daniel que hace mucho tiempo yo empecé a trabajar mucho con el tema de niños y ese significado de la existencia de los niños. Una de las cosas que cuando él me invita hoy, que era sobre este tema, porque yo doy muchas charlas sobre el tema de la IA. Yo trabajo como analista junguiana, entonces trabajo mucho con lo que son
aspectos simbólicos, míticos y arquetípicos. Y veo a la IA porque, no sé, perdón, creo que he visto que la IA está escuchando. ¿Puede ser? ¿Alguien me puede decir eso? Ok, perfecto. Porque yo tengo un comentario sobre eso también. Algo que le dije a Daniel ahora cuando me invitó, que para mí lo que está pasando a nivel global con los niños es una especie de violación psíquica para mí. Porque entiendo, me encanta que haya estos espacios de reflexión y es súper importante todo lo que yo he escuchado, porque los niños solos frente a la IA, ellos ya son habitantes. O sea, los chicos, la gente viene ahora como habitantes. Nosotros somos migrantes, migrantes porque esto es como nosotros tenemos que ir aprendiendo estas herramientas para poder acompañar, pero ellos necesitan mucho la guía para poder, porque no solamente, o sea, la mayor cantidad de gente en el mundo en este momento que usa la IA es para contención emocional, porque la IA representa muchas cosas. Yo, como antropóloga también, hago como una especie de etnografía con el tema de la IA y es que aspectos arquetípicos es como que la gente está reflejando en eso. Entonces hay personas que es como que idealizan y otras que la demonizan. Y yo trabajo con niños, tengo sobrinos que los he visto usando y yo siempre les digo, ¿qué significa este proceso? ¿Qué significa, por ejemplo, si estás pasando todas las fotos en modo Jiggly, en diferentes maneras de expresar esto, hasta dónde se llega? Porque la vez pasada también hice una charla sobre que el alma de la imagen. Cuando las imágenes son solo imágenes que pido y son solo imágenes sin experiencia, porque yo creo que la filosofía es súper importante en relación a la experiencia, el conocimiento de la experiencia. Y eso es súper importante aún más con el trabajo con niños. Pero acá no solo son los niños y la IA, son los adultos que están en su propio proceso, los adultos en el significado consigo mismos, en la existencia, en el significado en relación a la guía y con relación a los niños, ¿no? Eso me parece súper importante. Y la vez pasada, yo, por ejemplo, tengo una mente muy simbólica y trabajo mucho con gente que trabaja con jóvenes, que trabajan con lo digital. Yo tengo que traducir ese lenguaje, porque es un lenguaje muy frío, hacia un lenguaje simbólico o un lenguaje poético, porque es un lenguaje que tiene que ver mucho con el alma, que eso es algo que estamos perdiendo mucho también. Eh, eh, bueno, gracias me encanta haber entrado en este espacio. Muchas gracias, Roxana. Digamos así, me parece que unes muchas cosas, ¿no es cierto?, en tu actividad, el tema de Jung y los arquetipos, el tema de la antropología, etnografía, varios temas vitales como el que acabas de mencionar ahora, de esta protección, alimentación del alma, de estos elementos que son no necesariamente tangibles, ¿no? A veces y que realmente a veces los perdemos en cuenta ver. Y sobre todo lo que me gustó mucho es esto de la construcción de sentido con los niños, que me ha parecido maravilloso. Lo que demandas, digamos, esta situación en la que muchos encuentran en la inteligencia artificial este apoyo emocional o llenar espacios que no los puedes llenar porque las situaciones de tu vida, historias personales, etcétera, te han llevado a la inteligencia artificial y no necesariamente es el resultado algo que sea ideal o realmente, digamos, siempre positivo. Me parece que también el haber usado también la palabra esta de violencia, ¿no? Una violencia contra la persona que esté usando la inteligencia artificial, en este caso, en un caso incluso los niños. Sería interesante irlos profundizando y trabajando, así que has puesto muchos temas. Muchísimas gracias, Rob. Sí, perdón que te interrumpa porque, o sea, disculpen porque felizmente estamos en un espacio abierto y lo que dije fue violación psíquica. Violación psíquica, ajá. Violación psíquica. Sé que la palabra es muy fuerte, pero lo que sucede es que uno puede estar cuidando todas las cosas que se le meten a los niños desde muy chiquitito, o sea, está haciendo que estén creciendo
de una manera desproporcionada, mirando imágenes y cosas que no es tan bueno para su psiquismo, y de verdad por eso uno no se cuestiona por qué las niñas están menstruando, por ejemplo, a los 9 años, qué está pasando. Yo la vez pasada quería hacer como justo un tema, una charla para padres sobre crianza en el mundo digital, porque es como que no es que no, los niños están seguros, pero los niños a partir de los 9 años ya están viendo pornografía. Y es una estadística. Entonces, pero acá por eso es que es muy importante la reflexión a los adultos. Y como les comentaba la vez pasada, porque en general lo que se está viendo, todo el avance, porque estoy trabajando mucho con todo el tema de la IA, hay gente que está, porque es muy rápido, las automatizaciones y todo lo que se quiere hacer, porque es un mundo empresarial y es un mundo de marketing. Y un mundo empresarial y un mundo de marketing es un mundo frío. Entonces, en general, los debates que se están haciendo sobre eso es desde este lugar. Ahora, por ejemplo, gente de OpenAI y demás están queriendo hablar sobre la conciencia de la IA y todo eso, pero, o sea, la IA no tiene emociones, no ha pasado, y yo, todo mi trabajo, el que estoy haciendo, es qué significa ser humano en tiempos de IA. O sea, desde ahí bajo un montón de diferentes líneas, sea del alma y la imagen, sea del tema de la relación de los padres, los chicos y todo eso. Todo lo hago desde ahí, porque estamos viendo al otro lado del espejo, a la IA, 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 a la IA. Entonces, pero ¿dónde estamos nosotros? O sea, porque estamos haciendo un proceso filosófico, sí, pero ¿dónde estamos nosotros? Estamos tirando todo el peso de la IA. ¿Y dónde estamos nosotros del otro lado del espejo? Y eso me parece un súper cuestionamiento. Y discúlpenme porque es que veo un montón de cosas muy complejas en este momento y el avance es rapidísimo. Muchas Y gracias, Rox. ¿Y Sí, qué me pasó a mí cuando yo escribo mucho? O sea, porque le cuestiono a la IA, siempre le digo, tú eres la IA, yo soy la humana, y tú eres la herramienta compañera. Cuando escuché la IA con vos, yo tuve rechazo a la IA. Yo tuve rechazo porque la sentí más así, porque al escribir yo siento más de logos, con el cual estoy muy conectada, porque la filosofía para mí es muy importante. ok, muchas gracias, Rox. Ahora, El tema es esta violencia psíquica. Tú pusiste el ejemplo de la pornografía, pero es el que menos me preocupa, la verdad. Me preocupa, por ejemplo, la guerra, que estas generaciones de estos últimos 3 años, tú les preguntas a los niños qué quieren ser de grandes y te dicen piloto de dron, ¿no? Entonces ahora una de las carreras que más quisieran ser es pilotos de dron, por lo que hemos visto en estos últimos 2 y 3 años en guerras, y es otra violencia también muy fuerte, y que los niños están recibiéndolo constantemente, y a veces no se, también se evalúan muchas de esas violencias, ¿no? Alex, Yo quería darle la palabra a Daniel ahora, sin antes, perdóname Daniel, que yo quería antes incluso que hable Rox, dar una instrucción, porque ya vamos terminando, y necesito que ver si podemos ayudarnos en el chat haciendo como una actividad final. Quisiera que escriban qué piensan ustedes que no puede generarse con inteligencia artificial, ¿no? Puede ser que alguien pueda decir el humor, ¿no es cierto? Es decir, no es real, no, él no entiende el chiste, ¿no es cierto? Entonces puede ser algo así, o puede ser tal vez que no le puede dar sazón a la comida, ¿no? La cocina al final siempre requiere algo de una sazón, algo humano que le da ese sabor, no sé. Ustedes imaginen qué no se puede em, transformar en logaritmo, que no hay algo que yo pudiera yo desear en eso que le llamo inteligencia del otro, con el cual converso, amo, paso tiempo. Entonces, por favor, escribamos en el chat cada uno de nosotros como una actividad final, que si yo tendría que elegir una característica netamente humana y requiero tenerla con humanos y quiero tenerla con humanos, no con monigotes que parecen humanos o como decía bien Eddie, algoritmos que se entrenaron a hablar como si fueran humanos. También había puesto que hay un tema muy fuerte en ética, que es el tema de la brecha digital en ámbitos educativos. Y Eriquita nos puso
que hacer filosofía no es posible, como herramienta sí, para información, pero no para filosofar. Necesitamos ver a los ojos, hablar con alguien que escuche y sienta, ya se me movió esta hojita ya, y sienta lo que se habla o se piensa. El desarrollo del pensamiento es humano. Iñaki también puso: uno de los grandes retos de las sociedades humanas es la búsqueda de la seguridad. ¿Cómo afecta esto a la infancia, a la juventud y a los adultos? ¿Cómo trabajar la seguridad? ¿Cómo aprender a manejar las incertidumbres? Entonces, ahora sí la palabra es tuya, Daniel, y no se olviden ayudarnos a escribir en el chat. En relación a lo que ya había sostenido el maestro Iñaki Andrés, con quien estoy totalmente de acuerdo en las participaciones que ha tenido, y último, en la participación que ha tenido Roxana León del Prado, quien viene trabajando con el instituto tendiendo puentes, ella peruana que radica en Argentina, tiene un libro maravilloso y viene teniendo presentaciones acá en el instituto. Les invitamos a que le sigan. A lo que acabas de decir también, Alex, no debemos perder lo que es la esencia de nuestra personalidad, de lo que es nuestra identidad y quiénes somos nosotros, quiénes son los otros y qué es eso, entre comillas, que nosotros llamamos inteligencia artificial. Más aún si vamos a trabajar con niños. Porque algo me queda muy claro. Yo como profesional, yo como persona natural, al escribir un ensayo, un artículo, Alex, lo hemos hecho para la revista electrónica New Web, se está publicando en este último número, vamos a publicar, yo ya es el tercer ensayo que voy a publicar allá en la UNAM de México, la convocatoria viene ahora para julio de nuevo. Yo personalmente, por mi experiencia y por todos mis estudios y mi trayectoria de vida, no utilizo la inteligencia artificial para escribir. Puedo documentarme, puedo averiguar, puedo leer, puedo informarme. Uso bots, también he trabajado con bots, trabajo con bots, entreno. Lo que nos debemos cuidar nosotros, los seres humanos, es de la autenticidad y de la originalidad de nosotros y de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Jaime Lobato, del grupo de arte con inteligencia artificial, donde hay un colombiano, hay peruanos y bastantes mexicanos en ese grupo, maravilloso, él dice, lo que nos debemos cuidar, Daniel, es de hacer copias, recopias, malas copias de los trabajos auténticos y originales de otros. ¿Qué es lo que hacen nuestros estudiantes en primaria, Lima, Perú, en secundaria? Toman cualquier inteligencia artificial, ponen la actividad, la pregunta, el prompt y listo. Piensan que ya está hecho su tarea, su actividad, lo que se les ha dejado. ¿A qué voy? Que estamos entrando a vivir a una cultura de mentira, de falsedad, de copias, de recopias. Todo el mundo accede. El ejercicio de la capacidad de análisis, el ejercicio de la capacidad creativa, el ejercicio de la capacidad crítica, del pensamiento crítico, del pensamiento filosófico, está quedando relegado en grandes medidas en las instituciones educativas de mi país. Peor, si no hay filosofía como materia en secundaria, peor el mismo tema de la lógica y peor en el sentido de que las herramientas de inteligencia artificial no se han democratizado en mi país, no hay infraestructuras de equipamiento de vidas adecuadas. Entonces, Nueva Ciencia de la Mentira, libro publicado en Paidós, México, autor José María Martínez Selva. ¿Qué nos enseña la neurociencia, la psicología, la inteligencia artificial sobre la mentira y sobre su detección, sobre lo que es falso, sobre lo que nos engañan? Entonces estamos felices en esta fiesta de aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial
Y muchos son copias de copias, copias mal elaboradas. Me dicen, yo puedo escribir un artículo, puedo escribir un ensayo, puedo escribir un libro con pura inteligencia artificial. Toda la data, toda la información contenida en esas herramientas de inteligencia artificial han sido tomadas de las grandes bibliotecas, digitalizadas de estas grandes bibliotecas que se están programando, se están llevando algoritmos, se están llevando procedimientos, y hoy en día esa gran cantidad de data con redes neuronales, originalidad, autenticidad, tu personalidad, tu identidad, es lo que nosotros no debemos perder como ciudadanos en un mundo digital, virtual, en un mundo binarizado, digitalizado, y en un mundo de mucho engaño de la inteligencia artificial. Porque me pregunto para todos los que estamos en vivo, desde el 22 de noviembre de ese año 2022 al día de hoy, ¿en qué ha mejorado nuestras vidas? ¿En qué ha cambiado nuestras vidas? Hemos democratizado en el mundo solamente el acceso a tener una laptop, una computadora, el acceso a Internet, y que todo el mundo tengan acceso a inteligencias artificiales no pagadas, gratuitas. Eso, maestro. Muchísimas gracias, Daniel. En el chat, Julia Agueda nos escribió que dice la experiencia real. La IA es aprendizaje teórico, no vivencial, es el aporte de los humanos, el contar con la posibilidad de aprender de los errores propios, el analizar la situación. No sé si quiera también con el micrófono explicar algo más sobre eso, cómo se sintió en la reunión de hoy, Julia. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, precisamente con los comentarios, con el doctor y todo, pienso que es importante la reflexión permanente sobre la relación entre la IA y las personas. Soy docente, soy profesora y con mis alumnos permanentemente conversamos sobre esto, ¿no? Les he pedido precisamente que investiguen sobre lo que es la IA, tanto estudiantes de psicología, enseño estadística, como estudiantes de ingeniería. Y mis alumnos también reflexionan sobre este tema cuando lo investigan, ¿no? Antes, en realidad, no lo usaban directamente y no se ponían mucho a pensar si les puede afectar o no. Y encontraron en varias encuestas que han hecho sus compañeros el temor que sienten, a pesar de que la usan intensamente, el temor que sienten de que la dependencia frente a la IA crezca cada vez más. El hecho de que yo a veces no puedo escribir ya ni un artículo, ni una línea, si es que primero no le consulto la IA, ¿no? Eso es lo que mencionaban en general los jóvenes. Y también mencionaban el hecho de que muchos trabajos se van a reemplazar por la IA, pero a la vez se van a generar nuevos trabajos. Esta dinámica les permite a ellos procesar la necesidad de prepararse, ¿no? De saber utilizar cada vez más las herramientas, la tecnología, y no alejarse de este entorno, sino por el contrario, de investigar. Creo que la parte más importante que encontré yo dentro de mis alumnos cuando hemos conversado es también el que les permite, como parte positiva, el investigar más. O sea, la gente que se pone a investigar con ayuda de la IA siente que tiene un gran potencial para poder analizar posibilidades, hechos prácticos, teorías. Y la deficiencia tal vez es el que tiene que complementarlo siempre con fuentes académicas, ¿no? Porque a veces la IA te responde como el ChatGPT cualquier cosa, ¿no? Nunca se equivoca. Nunca te dice no sé, te dice yo lo hice y cuando tú le dices, oye, está mal, recién te dice, ah, disculpa, me equivoqué, ¿no? Pero siempre te va a responder y es una característica que también los jóvenes en las clases deberían darse cuenta. O sea, el profesor pienso que también es parte de nosotros el hacer que los alumnos se den cuenta que la IA también se equivoca, también tiene sesgos, ¿no? Parte de la carga de datos que ha recibido. Entonces, todo ese análisis va a permitir que vayan mejor preparados al trato con la IA, no a considerarlo como una persona, porque ese es un error común que mucha gente entra y lo considera una persona, un ente, sino darse cuenta que es un programa muy inteligente, muy avanzado, y que las matemáticas han hecho posible que eso se fortalezca y crezca, ¿no? Eso quería comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar.
Muchísimas gracias, Julia Gueda. Eh, Creo que ya se me fue el nombre, la sala no autorizada, creo que era, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Rosana. Roxana, está Roxana. levantada tu mano. No, 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 eso es lo que había levantado antes. Estamos todo Ah, bien. ok, listo, Roxana. No sé si más personas nos pueden ayudar con qué piensan que una inteligencia artificial no va a poder hacer. Si ustedes tendrían que elegir no sé, a una pareja para su vida, ¿qué características creen qué características debería tener esa pareja, no sé, esa persona, para que ustedes la elijan como una persona inteligente? Yo quiero estar el resto de mi vida con esa persona. ¿Qué detalle tendrían que tener? Nos ponía Christopher, nos ponía no perder original y empatía. No sé si Christopher puede compartirnos un poco más y ampliarnos un poco más esa respuesta. Bueno, creo que Christopher no puede prender su micrófono. Teníamos el tema de Marisol, dar el toque personal de identidad a un trabajo que ella elabora por indicación del usuario. Marisol, ¿puedes ampliar a contarnos un poco más sobre ese toque personal? Sí, yo pienso, bueno, los he estado escuchando y he ido agregando lo que dicen como a mi propia experiencia y creo que cuando se pide, pensaba en los alumnos, se les pide elaborar un ensayo o hacer una investigación sobre un tema. Descubrimos que muchos alumnos solo bajan la información y la van acomodando, pero no hay como esa parte de reflexión personal en donde el maestro pueda decir, o sea, esto es lo que tú aportas. Siento que los jóvenes ahora en diferentes espacios, por lo que he escuchado de otros docentes, es que solamente la utilizan de esa manera. No puede ponerle ese toque de la persona, el cómo piensa, porque construye, como hemos dicho, a partir de algoritmos o de información que ya se tiene. Entonces, creo que algunas de las cosas que se pueden hacer es tal vez utilizar la inteligencia artificial para tener cierta información y luego a partir de eso los docentes en las aulas preguntarle, ¿y tú qué piensas de lo que la inteligencia artificial o el chat GPT te dice? Arrancar desde ahí el pensamiento de los alumnos si es que así lo presentaran, sin el toque personal, sin el yo pienso, yo siento, yo he estado, yo deduzco, yo opino. Marisol, una pregunta. Hay una novela de Sartre, ¿te acuerdas? La puerta cerrada, donde se muestra cómo ciertas personas están dentro de una habitación de la que no pueden salir, con unas características tales que, imagínate, pasan los días, pasa el tiempo y están ahí. ¿Pudieras tú estar a puerta cerrada con el chat GTP por la eternidad, así o por mucho tiempo? No, no, porque considero que me hace falta el contacto con el otro y aunque mantengas el contacto, tal vez lo pienso como en quien puede estar comunicándose solo por WhatsApp o videollamada, hace falta el contacto personal, el contacto piel a piel, la mirada del otro, la Pero cercanía. perdón Marisol que te corte porque lo que me preocupa de esto que estás diciendo es que en realidad la mirada del otro es tan bonita como dices. No es también la mirada del otro el infierno, como también el mismo autor dice. No es la mirada del otro la envidia, la ira, el rencor. No es una mirada también que te daña. Es decir, Pues porque yo si no, creo que si la mirada del otro es el infierno que te daña, también puedes elegir si te quieres seguir mirando en los ojos de esa persona o a través de esa persona puedes descubrirte quién es. Sí, ya. puede darte dos caminos. Ok, gracias Marisol. También nos puso Iñaki, aprender a vivir en la lentitud y en la incertidumbre, ¿no? Christopher nos explicaba empatía hacia los demás, originalidad en todo cuanto se realice.
Gaby, que también es de la comunidad Lehman, nos decía experimentar la nada. Gaby, no sé si puedes prender el micrófono y explicarnos eso. Estábamos, ¿Ya? ¿Te oímos? Gaby. Ya no le oímos a Gaby. ¿se escucha quizás? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, contaba que justo estábamos, bueno, teníamos una tarea de la Sara en el taller de fenomenología y nos mandó a leer este texto de la nada, bueno, de la metafísica. Y ahí estaba como esta pregunta del ser que se pregunta por la nada. Entonces ahorita fui al chat GPT y le dije, chat, ¿puedes experimentar la nada? Y me dijo, no, porque no tiene conciencia. Eso es lo que me contestó en breves rasgos. Gracias, Gaby. De hecho, los monjes budistas de algunas ramas del budismo creo que lo que buscan en toda la existencia es la nada, ¿no? Es un poco raro para nosotros los occidentales, que siempre estamos buscando llenarnos de cosas. Parece como que el ideal, el nirvana, creo que le llaman, no sé, es como un alcanzar la nada, ¿no? En sí, no sé. Pero gracias, Gaby. Y entonces yo creo que estamos terminando. Quiero ver si alguien nos quiere ayudar. No sé si Mario Pablo pueda compartirnos su última reflexión de lo que ha podido compartir con nosotros. No sé si pueda activar su micrófono, Mario Pablo, que es un nombre interesante, ¿no? Mario Pablo, Pablo pequeño, Mario, creo que tiene que ver con la guerra, una guerra pequeña, Mario Pablo. Bueno, no creo que puede tampoco. No sé si Tati podrá activar su micrófono para decirnos una reflexión final. Iñaki pone, el infierno son los otros, Sartre. Ítalo Calvino, en Las ciudades invisibles, nos invita a identificar en medio de ese infierno lo que no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Oh, qué lindo, Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. No sé si Leo pueda prender su micrófono y compartirnos cómo se sintió. Lo que pasa, Alex, algunos están en trabajo y solamente les permiten tener activado, El, apagan au- el el video audio y el solamente. micrófono. Sí, Está bien. sí. Yo quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por esta comunidad. Ha sido muy lindo estar con otras personas y además de la comunidad de diálogo, nos han dado muchas ideas también y en especial a ti, Daniel, por tu espacio. Quiero ir pensando que la filosofía te provoca muchísimo, te da muchas formas de representar el mundo, de imaginar el mundo de otras maneras diferentes de las que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer. Y esa riqueza a veces viene en frascos muy pequeños, como algunas frases como la que nos acaba de compartir Iñaki, o alguna frase que a veces nos mueve, ¿no? Y la podemos comenzar a trabajar desde la filosofía para entender o darle sentido, como demandaba Roxana. Entonces, el tema de construcciones de sentido en este mundo en el que las respuestas son más rápidas que las preguntas. Tú demoras más rápido, te están respondiendo que en preguntar algo, ¿no es cierto? Entonces, quiero agradecerte muchísimo por el trabajo que haces, Daniel, y muchas gracias por abrirnos este espacio. Te dejamos un abrazo grande, Daniel. Para nosotros, acá en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el honor y el privilegio es para el instituto. A los que integran la comunidad Lindman por ese trabajo maravilloso que ustedes vienen haciendo y vienen contagiando, vienen tendiendo puentes, venimos relacionándonos, que no sea la primera vez que nos acompañen, siempre las puertas del instituto están abiertas. Quiero compartir con ustedes un párrafo del maestro Matthew Lindman. Si no podemos hacer filosofía con niños,
despojamos a su educación del verdadero componente que pueda hacer esa educación sea más significativa. Y si negamos a los niños una educación significativa, aseguramos que seguirán dominando la ignorancia, la irresponsabilidad, la mediocridad, que son frecuencia dominante entre los adultos. Lo mejor que podemos hacer nosotros, los que tenemos una capacidad y una función de utilizar críticamente estas herramientas de inteligencia artificial en nuestra tarea, en nuestra vida cotidiana, en nuestro oficio, en nuestra ocupación profesional, por favor, es siempre en busca de la verdad, siempre tratar de que no toda la tarea lo tienen, entre comillas, esto que nosotros denominamos herramientas de inteligencia artificial. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 25º Seminario Internacional que tuvo como título Filosofía para Niños y la Inteligencia Artificial, que estuvo a cargo de la comunidad Littman. Nos acompañan desde el país hermano de Ecuador y en Europa son de diferentes países que nos están acompañando. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y las puertas del instituto siempre están abiertas, por favor. Bonito fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Hasta Daniel. luego. Chao, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Adiós a todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta pronto. Vaya muy bien.